ya empezamos con el estudio de Segunda de Corintios. Y el título de este mensaje es 3 verdades que la iglesia necesita recordar. A la luz de la palabra, en 2 versículos vamos a hacer este profundo análisis de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quisiera empezar haciéndole algunas preguntas muy importantes. ¿Quién de los que estamos aquí alguna vez recibió una carta escrita a mano? Muy bien, sí. Hay varios de la generación, eso es bonito. Aunque también hay algunos jóvenes, ¿no?, que han recibido cartas, ¿no? ¿Algunos han hecho también cartas para otras personas? Escritas a puño y letra, escribiendo. Qué bonito que algunos todavía mantenemos esa costumbre, ¿no? Bien decía el pastor Daniel la semana pasada, qué bonito también es cuando un esposo le escribe a una esposa, ¿no? Una cartita de amor, ¿no? Algo que de repente para algunos ya con el paso del tiempo se ha ido olvidando, pero siempre es bueno traer a memoria, ¿no? Más que todo en la relación de pareja, siempre es bueno. Y quizás muchos de nosotros al inicio de nuestra carta era como un hola, ¿cómo estás?, ¿no? De repente para algunos era un hola amada, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Y después ahí quedaba el saludo y empezabas ya sea a contar una historia, ya sea a contar algo que necesitabas decirle a la otra persona. Y era muy importante. En el siglo I, las cartas eran mucho más que una simple formalidad. Si nos basamos en el contexto escrito del pasaje bíblico, los saludos epistolares servían para comunicar. ¿Comunicaban qué? Comunicaban identidad, comunicaban autoridad, propósito, y también demostraban la relación que existía entre aquel que escribía y aquellos o aquel que iba a recepcionar la carta. Es muy interesante porque ya es un trasfondo mucho más amplio y mucho más necesario para entender. Eso es exactamente lo que ocurre en estos 2 versículos bíblicos de los cuales vamos a aprender hoy lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. A simple vista parecería que Pablo solo está saludando, ¿no? Si lo hemos leído muy rápidamente es como que es un saludo más dentro de la Biblia y ahí queda. Pero vamos a observar con detenimiento, vamos a escudriñar un poco la palabra y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es ahí donde vamos a encontrar 3 verdades que necesitamos recordar como hijos de Dios. 3 verdades que necesitamos recordar como su iglesia que somos nosotros. Si nos ponemos a pensar en el contexto en el cual estuvo desarrollado esta carta, entendemos que fue una carta escrita a los hermanos que se encontraban en Corinto. Era una sociedad orgullosa, llena de inmoralidad. Buscaba siempre un prestigio aparente, ¿no? Esa era la ciudad de Corinto, caracterizada por la inmoralidad sexual que existía en ese lugar. Entonces, algunos dentro de la iglesia de Corinto también empezaban a cuestionar el actuar y el ministerio de Pablo en la iglesia. Entonces, es por eso que Pablo empieza a escribir esta segunda epístola. Y al inicio, Pablo no pierde el tiempo, va directo al grano. En vez de tratar primero los problemas, las dificultades que estaban sucediendo en el contexto de esta iglesia, lo primero que hace es recordarle estas verdades fundamentales que van a ser también para nosotros el día de hoy. Y ya pudieron haber pasado más de 2000 años desde que estas palabras fueron escritas. La verdad es que nosotros también necesitamos recordarlas. Vivimos en una generación que lucha con su identidad, que busca un propósito, pero que anhela encontrar la paz verdadera. Hoy vamos a estudiar estas 3 verdades, pero antes quisiera que oremos juntos, amados hermanos. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias porque podemos estar reunidos hoy aquí en tu casa, alabarte, adorarte, pero también sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, que no solo quede en un conocimiento, que no solo quede en un video, en un papel escrito, sino que también lo podamos llevar a nuestra práctica de forma diaria, día a día. Gracias, Señor, porque tú estarás hablando a cada uno de nosotros y confrontando nuestra mente y nuestros corazones.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame leer con ustedes de nuevo el pasaje bíblico. Si aún no han cerrado su Biblia, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 2. La palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas verdades vamos a ver hoy? 3 verdades. La primera verdad para nosotros es: somos llamados por Dios. Somos llamados por Dios. Y está basada en el remitente de la carta, si le podemos llamar así. Pablo, al presentarse, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, sabemos que es el autor de la carta, pero también entendemos de que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios utilizó a hombres a través de la historia para poder escribir la Biblia. Y es por eso de que entendemos que Dios utilizó a muchos hombres para comunicar su mensaje a través de estas personas. Pablo, cuando se presenta, dice: yo soy Paulos. ¿Por qué? Reconociendo el nombre para el ejercicio del ministerio de los gentiles. Pero más allá del nombre, es cómo se identifica, cómo decide identificarse Pablo. Pablo no comienza diciendo: yo soy Pablo, el fundador de las iglesias. Pablo no dice: yo soy el misionero del cual todos tienen que aprender de mí. Pablo no dice: yo soy Pablo, el hombre preparado. No dice absolutamente nada de eso. Se identifica diciendo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es interesante cómo Pablo demuestra su humildad, cómo Pablo se identifica frente a las demás personas. La palabra apóstol significa enviado, significa delegado, representante autorizado. En otras palabras, Pablo está afirmando que no habla en nombre propio, sino que ha sido enviado por Cristo y representa la autoridad de Cristo. Debemos de entender esto porque es una declaración muy importante para el contexto de la iglesia. Sabemos que habían hermanos dentro de la iglesia de Corinto que ya empezaban a cuestionar su ministerio. Entonces, lo primero que hace Pablo es decir: miren, no soy yo ni es por mis fuerzas, es porque Dios me ha enviado. Yo soy representante del Señor. No dependía de la aprobación de ningún hombre, sino únicamente de Dios. Vamos a ver 3 versículos en los cuales Dios habla para identificarse con Pablo, pero también cómo Pablo se identifica en otras cartas. En Hechos 9:15 dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Habla el Señor para referirse a Pablo. En Romanos 1:1 Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en 1 de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto quiere decir, amados hermanos, que su identidad no estaba basada en sus logros, no estaba basada en sus capacidades. Pablo no se basaba en el reconocimiento humano. Su identidad estaba basada en el llamado de Dios para su vida. Qué interesante. Empezamos a desmenuzar y ya empezamos a encontrar una verdad que puede confrontar nuestras vidas y nuestros corazones. Además, Pablo se refiere a Timoteo como el hermano Timoteo. Bien pudo haberse referido como mi asistente Timoteo, mi hijo espiritual, ¿no? Mi subordinado, si queremos llamarle así. Pero Pablo, en humildad, refiere a Timoteo como su hermano. Esto quiere decir que en la iglesia naciente, en la iglesia de la cual se estaba desarrollando, había amor fraterno. Es el mismo amor fraterno que debe existir hoy en día en nosotros aquí.
No estamos llamados para decir, no, este es mejor que el otro hermano. No, es que este hermano sí está más cerca del Señor que yo. Entendamos que todos somos una familia hoy reunidos aquí. Todos somos hermanos. Todos nos ayudamos a seguir en el conocimiento de la palabra del Señor. Todos nos ayudamos a perseverar en sus caminos. En un mundo marcado por jerarquías sociales, en ese contexto en el cual estaba hablando, existían esclavos y amos, ricos y pobres. El Evangelio crea una nueva familia espiritual, donde todos somos hermanos en Cristo. Qué hermoso. Qué hermoso es poder decir, sí, son una familia. Qué hermoso poder escuchar cuando nosotros nos reunimos en nuestras células y poder decir, somos como una familia. Porque nos podemos ayudar, porque nos contamos el uno al otro, porque nos demostramos amor fraterno. ¿Estamos desarrollando así nuestras células? ¿Estamos siendo una familia cada uno de nosotros? Son respuestas que ya empezamos a examinar. Nos lleva también a examinarnos personalmente. Si alguien nos pregunta hoy, ¿quiénes somos? ¿Qué responderíamos? Es muy válido decir, yo tengo estudios, yo tengo un trabajo, yo tengo tal o cual actividad. Soy muy bueno en esta habilidad. Y eso es perfecto, amados hermanos. Es muy bueno poder desarrollarnos en la vida social. Pero tenemos que tener en cuenta, y Pablo también nos recuerda, que la identidad más importante es en nuestra relación con Cristo. Entonces, ¿cómo estamos llevando nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra búsqueda diaria de su palabra en nuestras vidas? La Biblia enseña que somos llamados por Dios. Quisiera que juntos vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso. Eso es cada uno de nosotros hoy en día. Nación santa, pueblo escogido de Dios, adquiridos por Él. Él pagó por nuestra vida, tanto por la tuya como por mi vida. Dios nos ha redimido. En 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así como Pablo fue un fiel representante de Dios en su contexto, nosotros hoy somos llamados a ser fieles representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces surgen preguntas para nuestros corazones, como las siguientes. ¿Mi forma de hablar representa a Cristo? ¿Estoy siendo fiel representante del Señor? ¿Mi conducta representa a Cristo? ¿Mis decisiones representan a Cristo? Porque es muy fácil, amados hermanos, siempre continuamente decimos, aquí en la iglesia como que podemos demostrar, ¿no?, que somos hermanos, que demostramos el amor del Señor, ¿no? Nos damos la mano, nos abrazamos. Ya hemos logrado saber cómo demostrarnos aquí que somos hijos de Dios. Pero lo importante sería ser fieles representantes, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Ser fieles representantes del Señor es demostrar su amor y su luz en la oscuridad. En mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, donde sea que me desarrollo, puedo ser un fiel representante de Dios. Recordemos que nosotros también hemos sido llamados para representarlo hoy día. Desde hoy nosotros somos hijos de Dios y debemos representar al Señor. Entonces, Pablo empieza diciendo, ¿quiénes somos? Somos llamados de Dios.
Y eso nos da pie al segundo punto. ¿Para quiénes envía esta carta? El destinatario. El segundo punto es la verdad, en la cual dice: pertenecemos a Dios. Si seguimos en el pasaje bíblico, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vamos a desglosar este versículo y vamos a ir parte por parte para entender un poco más qué es lo que Pablo y Dios a través de Pablo quiere hablarnos a nuestra vida hoy. Empieza diciendo: a la iglesia de Dios. No es una simple frase introductoria, no es de que necesitaba tener algún relleno para escribir y por eso lo escribió, sino que estaba haciendo una declaración profunda. Recordemos que en la iglesia de Corinto estaba experimentando ciertas divisiones y conflictos de personas. ¿Recuerdan cuando estudiamos 1 de Corintios capítulo 1? Donde dentro de la iglesia decían: no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, a mí me gusta más Apolos, ¿no? Y todos empezaban a tener conflictos. Por eso es de que Pablo va directamente y hace un énfasis claro desde el inicio. No es la iglesia que pertenece a Pablo. No es la iglesia que pertenece a Apolos. No, él empieza diciendo: a la iglesia de Dios. Entonces los corintios, al recibir esta carta, entienden de que no debe haber divisiones, de que no debe haber un pensamiento diferente al otro. Todos eran de Dios. Igual para nosotros hoy, todos somos de Dios. Pertenecemos a Él. Siguiendo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí quiero hacer un énfasis muy interesante. La iglesia estaba en Corinto, pero no era Corinto. Porque si entendemos un poco, la ciudad, como ya hemos venido estudiando, la ciudad de Corinto era muy representante de inmoralidad sexual. La ciudad de Corinto era sexualmente inmoral, había muchos pecados, cada uno hacía lo que quería, tenían mucha influencia social y cultural de creerse superior a los demás. Y aunque era una sociedad de mucha actividad económica, esto les hacía creerse aún superiores a las demás personas. Entonces, la iglesia vivía rodeada por esa oscuridad cultural. Pero la iglesia estaba llamada a reflejar la luz de Cristo. Quiere decir que la iglesia estaba en Corinto, pero no era Corinto. Hoy, si nos ponemos a pensar, también vivimos en una sociedad un poco complicada, donde a unas cuadras encontramos personas que son asesinadas, donde existe la extorsión, donde hay muchos problemas sociales. Estamos llamados a ser como la iglesia de Corinto, pero nosotros somos la iglesia de Dios en Trujillo. No nos vamos a querer aparentar a la sociedad, la cual está alrededor nuestro. Debemos ser luz en la oscuridad. Mateo 5, capítulo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Entendamos que debemos ser luz como iglesia, como hijos de Dios. En todo momento debemos ser luz. Y también en Romanos 12, versículo 2 dice: no os adaptéis a este mundo. Renovamos nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestro corazón. Y esta frase que sale a continuación es muy interesante. La cultura puede rodearnos, pero no debe definirnos. La sociedad puede presionar, pero no debe transformarnos. ¿Por qué? Porque es muy fácil acostumbrarse al mundo. Es muy fácil hacer las cosas que le desagradan a Dios. Es muy fácil caer en las palabras que todo el mundo habla, en los chistes que todo el mundo comenta. Pero debemos ser de Dios, transformando nuestra manera de pensar como Dios quiere que lo hagamos. La cultura no nos define, la cultura no debe presionarnos ni transformarnos.
Otra frase que me parece muy interesante aquí es la que dice: el creyente vive en la tierra, pero pertenece al cielo. Cada uno de nosotros lo sabe y lo debe vivir. Vivimos aquí, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Si seguimos con el versículo bíblico, desmenuzándolo, si lo podemos llamar así, sigue la parte donde dice: con todos los santos. Entonces ya vimos a la iglesia de Dios, que está en Corinto, pero que no es Corinto, y dice con todos los santos. Es impresionante. Santo, ¿qué significa santo? Apartado, consagrado, separado para Dios, ¿no? Entonces, no significa que sean personas perfectas. No significa que sean personas que nunca fallan. No significa eso. Significa personas que buscan rendir su vida día a día al Señor, que buscan andar en santidad día tras día, obedeciendo al Señor y todos sus principios. Los corintios tenían muchos problemas. Es interesante porque sabíamos que tenían una inmadurez espiritual, tenían conflictos dentro de la misma iglesia, pero Pablo les dice a los santos, sigue llamándoles santos. ¿Por qué? Porque nuestra condición no la da Dios, no la da el mundo. Nosotros debemos seguir buscando la santidad en Dios. No somos santos porque seamos perfectos. Somos santos porque estamos apartados para nuestro Dios. Si todos van a la derecha, pues el Señor, si me dice que siga en pie, sigo en pie. Yo busco hacer lo que Dios quiere para mi vida. Yo busco cumplir sus propósitos en mi vida, en mi familia. Quiero lo mejor para ellos. Y lo mejor solo puede venir de Dios. En la última parte de este versículo dice: en toda Acaya. Acaya es la provincia romana donde se encontraba Corinto. Quiere decir que Corinto era como la capital, Acaya era la provincia más grande, había muchas más ciudades. Y esto nos da una referencia muy interesante. Quiere decir que el evangelio seguía propagándose. Quiere decir que a pesar de tener una cultura oscura, a pesar de haber mucha inmoralidad sexual, de tener mucha idolatría dentro de las costumbres de esos pueblos, el evangelio seguía predicándose. El evangelio seguía llegando a más personas. Les dice a los que están en Corinto y a los santos de toda Acaya: la obra de Dios seguía creciendo. Las cartas seguían circulando. La iglesia se fortalecía. Las vidas seguían siendo transformadas por Dios. Qué hermoso es saber que aún en medio de una cultura hostil, Dios sigue extendiendo su reino. Si nos ponemos a pensar hoy, nosotros tenemos un contexto muy parecido. Una cultura muy difícil. Un Trujillo que está yendo más para abajo que para arriba. Pero estamos llamados a ser la iglesia de Dios, santa y apartada. Estamos llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros lo están haciendo? ¿Cuántos de nosotros estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cuántos de nosotros podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas? Y de repente tú me dirás: no, pero es que no tengo ni siquiera a quién predicar. Amados, todos tenemos vecinos, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Siempre hay alguien al que le podemos predicar el evangelio de Dios. Pero es una gran responsabilidad porque todo va como amarrado. Si vamos a predicar de la palabra del Señor es porque somos buenos representantes del Señor y porque aprendemos a andar en santidad. Y al aprender a andar en santidad es que podemos dar las buenas nuevas a otras personas. Es un llamado también para nuestras vidas hoy, el poder hacerlo. Estamos en un mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del reino.
Estamos llamados a reflejar de Cristo donde sea que Dios nos haya colocado. Somos su pueblo, somos su iglesia en medio de una cultura difícil. Entonces, para seguir terminando la segunda verdad, ya entendimos que Pablo nos ha mostrado quién escribe la carta, que tiene un llamado de parte del Señor y a quiénes va dirigida. Qué hermoso es saber que le pertenecemos a Dios, que somos su iglesia, pero que también estamos llamados a predicar las buenas nuevas del Señor. Y por último, en esta tercera verdad, refleja que experimentamos bendiciones que provienen de Dios. Si hacemos un recuento rápido para aquellos que de repente están apuntando o aquellos que tienen una memoria muy buena, la primera verdad era... ¿Cuál es la primera verdad? Somos llamados por Dios. La segunda verdad, pertenecemos a Dios. Muy bien. La tercera verdad es, experimentamos bendiciones que provienen de Dios. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios viene de la palabra griega charis. Se relaciona con favor, bondad, generosidad, es decir, un regalo inmerecido. Esa es la gracia de Dios para nuestras vidas. No es porque nosotros lo merezcamos, no es porque lo hayamos logrado por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades o por quién somos. La gracia de Dios es un regalo de Él para nosotros. Siendo inmerecedores, la recibimos. La gracia es recibir lo que nosotros jamás podríamos ganar. Por gracia de Dios es que Él nos buscó cuando estábamos perdidos. Por la gracia de Dios es que nos perdonó, nos adoptó y nos sostiene día tras día. La Biblia nos recuerda esto. Quisiera que juntos vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Lo encontraron? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es hermosa la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gracia es suficiente para salvarnos, pero sigue siendo suficiente para sostenernos. Es la gracia de Dios, aquel regalo inmerecido, el cual nos dio salvación. Pero también es la gracia de Dios, aquella que nos sostiene día tras día. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Qué hermoso. En 2 de Corintios, eso está también aquí. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nos creemos que podemos ir porque nosotros podemos. Muchas veces pensamos que podemos avanzar con nuestras fuerzas porque tenemos el mejor plan para nuestra vida. Déjame decirte que el mejor plan es la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que es solo por gracia que podemos despertarnos día a día y pasar las pruebas y circunstancias más difíciles que podamos tener. Yo no me quiero imaginar, cada uno de nosotros hoy aquí reunidos tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, no sé cómo están desarrollándose su vida dentro de su hogar, de repente problemas financieros, problemas de salud que puedan estar atravesando en este mismo momento. Déjeme decirle que la gracia de Dios sigue sosteniendo nuestra vida. La gracia de Dios se sigue mostrando a nuestro favor para atravesar esas circunstancias difíciles. Y si vemos la paz de Dios, es la palabra hebrea shalom. Y si vemos el significado, dice, no se refiere simplemente
a la ausencia de conflictos. Habla de plenitud, de restauración, bienestar integral y armonía con Dios. Esa es realmente la paz de Dios. Entonces nosotros como creyentes hoy, si fue para los corintios en ese momento, donde les dijo la gracia y la paz del Señor Jesucristo para ustedes, es la gracia y la paz para nosotros hoy. Romanos 5, versículo 1. Busquemos por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Seguro muchos se lo deben saber de memoria, o algunos hasta saben el versículo, pero no saben la cita. Romanos capítulo 5, versículo 1. Algunos ya lo encontraron y ya están diciendo, ya sé cuál versículo es. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, antes fuimos enemigos de Dios. Antes estuvimos separados de Dios. Él nos reconcilió. Nos dio salvación y nos da su paz. Es impresionante. Es impresionante porque va directo a nuestros corazones. Es esa paz que obra en los corazones de cada uno de nosotros. Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es aprender a vivir en la paz del Señor. Qué hermoso es sentir la paz de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Hay una frase que me llamó mucho la atención y quisiera compartirla con ustedes. Va a salir en pantalla donde dice, la gracia es la mano de Dios que nos rescata. La paz es el abrazo de Dios que nos sostiene. Amados, sin Dios nosotros estábamos en el fondo del pozo. Sin Dios nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Sin Dios nosotros no teníamos ningún tipo de consuelo ni salvación. La gracia vendría a ser esa mano de Dios que nos rescata, que nos saca de ese pozo, que nos saca de esa oscuridad. Es esa mano de Dios que cuando estás en medio de dificultades, como que necesitas una mano amiga, ¿no? Como que necesitas a alguien que te rescate. Tengo mi hijito de casi 11 meses, lo cual es a veces para avanzar junto a mi esposa, Mercita, lo dejamos en el corral, ¿no? Entonces nosotros empezamos a avanzar todo, estamos haciendo todo lo de la casa, pero en algún momento Eric ya está desesperado por salir. Y lo primero que hace es levantarnos las manitos, ¿no? No sé si han visto esos bebés en los que cuando ya quieren que los saques, levantan sus manitos, ¿no? Las primeras veces levantaba y se iba para atrás, se caía. Ahora con una mano se agarra y con la otra mano levanta la mano y quiere que lo salven. Quiere que lo saquen de ahí exactamente. ¿Por qué? Porque ya está aburrido, porque ya no desea estar ahí, porque de repente tiene hambre, porque tiene una necesidad. Somos iguales nosotros. Levantábamos nuestras manos pidiendo ayuda, porque estábamos en el fondo del pozo. Y es Dios que viene con esa mano a rescatarnos. Es Dios que viene con su gracia a sacarnos de ese pozo. Y es la paz, es el abrazo de Dios que nos sostiene. No es un abrazo que hoy día sí te doy la paz y mañana veremos. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz única de Dios que solo Él sabe dar y el mundo no la tiene. Es esa paz de Dios. Amados hermanos, este mensaje y estos versículos no solamente han sido para los hermanos de Corinto de esa época. Han pasado muchísimos años y sigue vigente para nosotros hoy. Qué hermoso es poder escudriñar la palabra de Dios y en 2 versículos encontrar tantas verdades que son también para nuestra vida, para nuestro corazón. Entonces entendemos que aquella gracia que nos perdona cuando fallamos, que nos fortalece cuando estamos siendo débiles, que guarda nuestro corazón cuando llegan las pruebas, es solamente por obra de nuestro Dios. Al final de estos 2 versículos podemos comprender
que estamos frente a mucho más que un saludo. Pablo nos recuerda verdades fundamentales para nuestra vida cristiana. Hemos visto a un hombre llamado por Dios sin hacer valer sus capacidades, sin hacer valer sus logros ni lo que ha obtenido, sino que su identidad estaba basada en Dios. Hemos visto también a un pueblo que pertenece a Dios. A pesar de todo lo que ocurre alrededor, de toda la sociedad tan complicada en la cual vivía, seguían siendo apartados para Dios, buscando ser santos. Y finalmente hemos visto un mensaje lleno de amor, gracia y paz a cada uno de ellos, por Dios y el Señor Jesucristo. Qué hermoso es poder saber hoy en día, hoy reunidos aquí, que esas verdades también son para nosotros hoy. Nuestra identidad pertenece al Señor. Nuestra identidad no pertenece a las personas. Pertenecemos solo a Dios. No dependemos de nuestra economía, no dependemos de la sociedad, no dependemos, gracias a Dios, ni de la política. Dependemos únicamente de Dios, buscando ser santos en Él. Y recibimos esas bendiciones de parte del Señor, gracia y paz a cada uno de nosotros. Para terminar, quisiera que podamos analizar en nuestro corazón 3 preguntas muy interesantes. La primera sería, ¿dónde estás encontrando hoy tu identidad? ¿Cuál es la base inamovible de nuestra identidad hoy en día? ¿Me avergüenzo de lo que soy cristiano? ¿Me avergüenzo de mis fundamentos y de mis creencias? La segunda pregunta es, ¿estamos viviendo como alguien que pertenece a Dios o como alguien que está siendo moldeado por la cultura que nos rodea? Debemos recordar que somos renovados en nuestra mente por el poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Estamos descansando en la gracia y la paz de Dios o intentando llevarlo todo con nuestras propias fuerzas? Cada uno de nosotros sabe las respuestas. Cada uno de nosotros en nuestro corazón, y haciendo un autoanálisis, le recomiendo, tal vez hoy, más tarde, tal vez antes de dormir, pueda ponerse a preguntar en estas 3 preguntas. Pueda analizar su corazón y su vida delante de Dios y poder decir, Señor, quiero tener mi identidad puesta en ti. Quiero aprender a caminar en santidad día tras día y disfrutar de esa gracia y esa paz que solo recibo de ti. Para terminar, entendemos que cuando recordamos quién nos llamó, caminamos con propósito. Cuando recordamos quiénes somos, vivimos con una identidad. Cuando recordamos lo que hemos recibido, vivimos confiando en su gracia y descansando en su paz. Oremos, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque a través de estos 2 versículos, tú impactas nuestro corazón una vez más. Es tu palabra confrontando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser hijos fieles a ti, a demostrar nuestra identidad puesta en ti, a poder andar en santidad día tras día, a poder regocijarnos de tu gracia, a agradecerte por tu salvación, agradecerte porque nos sostienes día a día, agradecerte por esa paz en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Gracias, Señor. Queremos ser hijos tuyos en todo momento y en todo lugar. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.